todos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Martes Morales y como siempre es un honor recibirles. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia histórica para la República Dominicana. Se trata de un programa especial sobre la vida del profesor Juan Bosch. Así es, hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Sin lugar a dudas, Juan Bosch es uno de los personajes históricos más relevantes y trascendentes de la historia de la República Dominicana. Sus logros, su visión y sobre todo sus aportes a la nación han trascendido a través de los años, pero además su legado ha servido como inspiración para varias generaciones políticas. El profesor Juan Bosch era un humanista integral que por su lucha por la libertad y el rechazo a la dictadura de Trujillo tuvo que vivir más de 23 años en el exilio. Era también de pensar de que en una sociedad democrática no podían haber privilegios para grupos de poder dentro de la sociedad, y cuando funda el Partido de la Liberación Dominicana lo hace tratando de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Juan Bosch se destacó por ser un cuentista, novelista y político. Por su obra literaria fue calificado como un maestro de la narrativa, esto incluso por escritores de la envergadura del Premio Nobel Gabriel García Márquez. Por su vida política llegó a ser presidente de la República, ideólogo de una de las constituciones más democráticas de la nación y además el fundador de dos de los partidos más trascendentes y poderosos de la historia dominicana, el PLD y el PRD. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes sobre esta temática. Juan Emilio Bosch Gaviño fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Juan Bosch, como es conocido, nació en La Vega, República Dominicana, en 1909. Fue hijo de Ángela Gaviño Costales, una puertorriqueña de ascendencia española, y José Bosch Subirats, español de origen catalán. Bosch vivió los primeros años de su infancia en una pequeña comunidad rural llamada Río Verde, donde comenzó sus estudios de primaria. Los estudios secundarios los hizo en el Colegio San Sebastián de La Vega, llegando solo hasta el tercer nivel de bachillerato. En 1924, el joven Bosch se trasladó a Santo Domingo, donde se dedicó a trabajar en tiendas comerciales. De acuerdo con informaciones publicadas en el portal digital de El Partido de la Liberación Dominicana, desde muy joven, Bosch fue un apasionado de las letras. Por esta razón, siendo un adolescente, escribió su primer libro de cuentos llamado Camino Real, en el año 1931, luego de regresar a República Dominicana de un viaje que inició en 1929 hacia España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Posteriormente, Bosch publicaría otras obras como La Mujer y su novela La Mañosa, publicada en 1936, y que aborda las guerras civiles dominicanas del siglo XIX, la cual fue muy bien valorada por los críticos. Más tarde, se convertiría en el creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, fungiendo como crítico y ensayista. Juan Bosch es un niño que nace en La Vega, hijo de un albañil catalán que llega al país a tratar de salir adelante, descendiente de migrantes de Galicia, de Puerto Rico, de Cataluña, y es un niño que se forma en un hogar que tenía condiciones básicas resueltas, pero básicas, enclavado allí en La Vega, y le toca vivir la miseria, le toca ver el abuso y la privación absoluta de derechos de los hombres y mujeres del campo. Le toca vivir que amiguitos se le mueran por enfermedad o por hambre. Le toca ver la primera ocupación norteamericana, que descienda la bandera dominicana y se hice la bandera de Estados Unidos. Todo eso le toca ver a él. Y por eso él dice que su accionar como político y su accionar como escritor está absolutamente ligado a las condiciones infrahumanas de vida de la mayoría del pueblo dominicano, que eran campesinos y campesinas, que él los conoció y que aprendió a través de su padre y de su madre y de sus abuelos
el amor y el respeto al pueblo dominicano. La vida de Bosch estuvo marcada por sus exilios. De hecho, debido a sus ideales políticos, Juan Bosch fue encarcelado y puesto en libertad meses después, ya que sus posturas se contraponían a las ideas del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Por tanto, temiendo ser perseguido, Bosch decidió salir del país y se estableció en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió una edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos, labor que influyó en sus ideales patrióticos y humanistas. En julio de 1939, junto con otros exiliados políticos dominicanos en tierras cubanas, Bosch fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el organismo más activo contra Trujillo fuera de la República Dominicana. Paralelo a su trabajo político, en los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región. Durante esta época, en 1944, Bosch formó junto a varios escritores destacados de la época el grupo conocido como La Cueva. A medida que su carrera literaria fue en ascenso, obtuvo importantes reconocimientos como el Premio Hernández Catá en La Habana, el cual se otorgaba a los cuentos escritos por autores de América Latina. Sus cuentos tenían un profundo contenido social. Algunos ejemplos son La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Maestros y El Indio Manuel Sicuri, todos ellos descritos por la crítica como obras maestras del género. Bosch tuvo una destacada vida política en Cuba, donde desempeñó un papel notorio en la vida política de La Habana, siendo reconocido como promotor de la legislación social y autor del discurso pronunciado por el presidente Carlos Prío Socarrás, cuando el cuerpo de José Martí fue trasladado a Santiago de Cuba. El fin de su autoexilio en Cuba ocurrió luego del triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro en el año 1959. Luego de su salida de Cuba, Bosch se exilió en Costa Rica, donde fue profesor del Instituto Internacional de Ciencias Políticas en 1960. Tras la muerte de Trujillo, luego de 23 años de exilio, Bosch regresó al país en octubre de 1961 y se dedicó a la organización del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El primer exilio de Juan Bosch ocurre cuando él tiene unos 2 años de edad, que la familia abandona la República Dominicana para ir a Haití. Él era un niño de 2 o 3 años, incluso nacieron, 1 o 2 hermanos de él nacieron en Haití, entre ellos la madre de Milagros Ortiz Bosch, que doña Milagros lo ha dicho varias veces con mucho orgullo ese detalle, que es muy hermoso, y regresan, duraron poco tiempo allá, regresan. Posteriormente Bosch saldrá en el año 29 hacia Barcelona, enviado por su familia paterna, que era la que era catalana. Ahí dura poco tiempo porque no logra económicamente encontrar un trabajo estable y marcha de ahí hacia Venezuela. En Venezuela va a hacer una cantidad inmensa de oficios hasta que regrese en el año 31 a República Dominicana. El gran exilio de Bosch comienza en enero del 38, cuando él marcha junto con su primera esposa y su primer hijo, la esposa en ese entonces embarazada, marchan a Puerto Rico, evadiendo la dictadura de Trujillo, eso es largo de contar, y comienza a partir de ahí. Él escribe una carta el 27 de febrero del 38 diciéndole a Trujillo que no iba a volver y que si no se metía con él y su familia, él no se iba a meter con la dictadura. Ese exilio va a terminar en octubre del 61, cuando él regresa a República Dominicana. Un tercer exilio fue al final del año 66, inicio del 67, que él marcha hacia Europa, concretamente a España, después a Francia, y va a durar hasta un mes antes de las elecciones del 70. Si las elecciones son el 16 de mayo, él llega
a mediados de abril del 70 llega al país. Esos son los grandes exilios de Bosch. En La Habana, Cuba, en 1939, Juan Bosch encabeza el grupo de exiliados que fundan el Partido Revolucionario Dominicano. A su regreso al país en 1961, luego del ajusticiamiento del dictador Trujillo, rápidamente Bosch se convierte en un líder político a nivel nacional y en el 1962, en representación del Partido Revolucionario Dominicano y aliados, gana las elecciones presidenciales, también ganando una gran cantidad de representación en el Congreso y a nivel municipal. Juan Bosch representaba lo que era la libertad para el pueblo dominicano y además la continuidad de la obra de Duarte. Esta fue una de las razones por las cuales ganó las elecciones con el 59.8% de los votos, el porcentaje electoral más alto en República Dominicana hasta esa fecha. Sin embargo, posteriormente este fue derrocado, fundamentalmente tras ser acusado de comunista y tras un golpe que fue organizado por los militares, los empresarios y el apoyo de los Estados Unidos. Esto llevó a que Bosch solamente durara en el poder 7 meses. La presencia de Bosch en la vida política nacional, como la de candidato presidencial del PRD, fue percibida como un cambio por los dominicanos. Su manera de hablar, directa y sencilla, sobre todo al dirigirse a las capas más bajas de la población rural y urbana, le proporcionó una gran simpatía popular. Aunque fue víctima de una campaña de oposición por parte de la Iglesia y los sectores conservadores que lo acusaron de ser comunista, en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, Bosch obtuvo un triunfo total sobre su principal opositor, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Fueron las primeras elecciones libres después de la muerte del dictador Trujillo. Bosch hizo inmediatamente una profunda reestructuración del país. El 29 de abril se promulgó una nueva constitución de carácter liberal que concedía derechos desconocidos por los dominicanos. Entre otras cosas, consignó los derechos laborales y la libertad sindical y se ocupó por sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, niñez, la familia, la juventud y los agricultores, entre otros. Bosch enfrentó sectores tradicionalmente poderosos. Su actitud contra el latifundio le acarrió la animadversión del sector terrateniente. La Iglesia Católica creyó que Bosch estaba tratando de secularizar el país. Los industriales recelaban de los beneficios que la nueva constitución otorgaba a la clase obrera. Los militares, que antes disfrutaban de la libertad de hacer lo que quisieran, sintieron que Bosch los sometía. Además, el gobierno de los Estados Unidos se mostraba escéptico ante el menor indicio de la política de izquierda en el Caribe, sobre todo después que Fidel Castro se declaró abiertamente comunista. El miércoles 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado, encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing y sustituido por una junta militar. Este movimiento reaccionario de civiles y militares se opuso a los cambios que intentó introducir Bosch en el gobierno. Detenido en el Palacio Nacional, fue deportado del país hacia Puerto Rico. Desde allí, en contacto permanente con su partido y sectores militares jóvenes, dirigió los hilos de una trama que originó un movimiento armado, en principio cuartelario, luego revuelta popular, que trató de reponerlo en el poder. Este acontecimiento, que se inició el 24 de abril de 1965, fue tomado como pretexto por el gobierno norteamericano de Lyndon B. Johnson para la segunda intervención militar norteamericana en Santo Domingo, hecho que originó la resistencia patriótica de casi todo el pueblo. Pero el golpe no es solo contra Bosch. Porque si hubiese sido Bosch, deponen a Bosch y lo meten en una cárcel o lo sacan. No, primero toman preso al presidente, lo secuestran, lo sacan de manera violenta e ilegal, desterrado de su patria. Pero además, ¿qué hacen? Derogan la Constitución con un decretazo en el Palacio. Derogan la Constitución, disuelven el Congreso, disuelven todos los poderes públicos y crean una dictadura llamada triunvirato.
que, entre otras cosas, asesina a Manolo Tavares Justo y a otros compañeros y compañeras, y siembra un régimen de terror y de miseria. Este pueblo se levanta en el 65 con el elemento cohesionante del retorno de Bosch como un presidente honesto y que trabajaba por el pueblo y la Constitución, pero también hastiado de las atrocidades de esa dictadura llamada triunvirato. Eso es lo que hacen, no es solo tumbar a Juan Bosch. Entonces la pregunta es, ¿quién derroca a Juan Bosch, pero también derroca al Senado, pero también a la Cámara de Diputados, la Constitución, la gran bandera? Bueno, los grupos que por la corrupción, los grupos que por apropiarse ilegítimamente de los bienes del Estado, las clases que no necesitaban a un presidente que cumpliera e hiciera cumplir la ley, que protegiera los intereses nacionales, que no se subordinara a las órdenes de un gobierno extranjero, como pretendía hacer, no necesariamente en todos los casos Kennedy, pero sí el poder militar y la inteligencia norteamericana y la embajada norteamericana. Un presidente así no le convenía a ninguno de los corruptos ni de los poderosos. Durante la intervención militar de los Estados Unidos, se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio de 1966. Bosch regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército otra vez si ganaba. Fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos, quien fue apoyado por las fuerzas políticas y económicas de Estados Unidos. En la última mitad de la década de 1960, Bosch se marchó al exterior radicándose en España, donde siguió siendo un escritor muy prolífico de ensayos, tanto políticos como históricos. Publicó algunas de sus obras más importantes durante este tiempo, como fueron Composición Social Dominicana, Breve Historia de la Oligarquía en Santo Domingo, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial y numerosos artículos de diferentes tipos. Las diferencias y contradicciones entre Bosch y un sector importante del PRD, así como la corrupción que había empezado a crecer dentro del partido, le hizo abandonar la organización en 1973, y así fundó el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el 15 de diciembre de ese mismo año. Con el PLD, Bosch participó sin éxito en 5 elecciones, en 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994. La experiencia del golpe de Estado, de la intervención norteamericana en la guerra civil y de los estudios que hizo Bosch en Europa, lo van a llevar a entender de que con el PRD no era posible hacer las transformaciones que él consideraba necesitaba la sociedad dominicana. Él intenta comenzar a transformar el PRD dentro del mismo PRD. Incluso los círculos de estudio, la revista política, Teoría y Acción, todo eso comienza dentro del PRD. Cuando él ve que eso no es posible, especialmente con el hecho que marcó en él la llegada de Camaño y la dificultad de mantener unido el liderazgo del PRD frente a un hecho tan importante, es que lo lleva al final de ese año, del 73, a formar el Partido de la Liberación Dominicana con el objetivo de lograr un conjunto de transformaciones sociales y políticas que era lo que latía en el corazón de Bosch y lo que su raciocinio político le indicaba que era la siguiente etapa que tenía que vivir la sociedad dominicana. Después de que Bosch logró colocarse como tercero en las elecciones de 1994, se retiró de la política, ya con 85 años y con síntomas evidentes de la enfermedad de Alzheimer. El 19 de junio de 1934, Bosch se casó con Isabel García Aguiar, con quien procreó 2 hijos, León y Carolina. Durante su exilio, volvió a contraer nupcias el 30 de junio de 1943 con la cubana Carmen Quidiello, con quien tuvo 2 hijos, Patricio y Bárbara. Juan Bosch falleció el 1 de noviembre del 2001 a las 3:15 am, atacado por una insuficiencia respiratoria aguda en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González.
Fue sepultado en su natal ciudad de La Vega, en donde reposan sus restos en el histórico cementerio ornamental de la llamada culta y olímpica ciudad. En cuanto a su vida literaria, Juan Bosch fue un apasionado de las letras desde su juventud y cultivó esta disciplina para desarrollar en forma de cuentos y relatos breves para introducirse en el género de la novela. Su abundante obra, escrita dentro y fuera del país, recoge entre otros asuntos la realidad sociocultural de los campos dominicanos, sus conflictos y sus luchas. Bosch es autor de la novela criolla La Mañosa, 1936, de Ambición Rural, pero se destaca especialmente como autor de los relatos breves Camino Real, 1933, Indios, 1935, 2 pesos de agua, 1941, 8 cuentos, 1947, La muchacha de la Guaira, 1955, Cuentos escritos en el exilio y Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, 1962, y Más cuentos escritos en el exilio, 1966. Entre sus obras históricas y políticas destacan títulos como Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, 1961, Composición social dominicana, 1978, y La guerra de la restauración, 1982, entre otros. Juan Bosch, sin embargo, se va a ir incorporando cada vez más en la escritura a través de la revista Bauruco, en el grupo literario La Cueva, que era una especie de tertulia cultural. Se va a ir involucrando hasta que en el año 33 saca su primer libro, Camino Real, que es ya cuando él ha creado sus primeros cuentos. Pero Camino Real, si tú lees Camino Real es un cuento hasta cierto punto. Camino Real es un manifiesto. Es un manifiesto de reivindicación del campesino dominicano, explotado, abusado, enfermo, irrespetado, desconsiderado por el poderoso, por el rico, que lo humilla, que se burla de él, que lo descalifica, que lo trata como si no valiera nada. Es una reivindicación del campesino. Eso es Camino Real. No es solo un cuento. La Mañosa, que a él nunca le gustó como novela, sin embargo, es una novela que está llena de eso que él enfrentó después en la política. Las llamadas revoluciones, que en realidad eran guerras de poder entre jefes de territorios. Cada uno quería mandar en su territorio y ser el dueño del país. Eso es La Mañosa. La principal razón del triunfo de Bosch en 1962 era la necesidad que tenía el pueblo dominicano de experimentar una vida en democracia y libertades, luego de pasar 3 décadas en una férrea dictadura encabezada por Trujillo. Por tanto, la sociedad dominicana quería vivir en un régimen democrático y de respeto a las libertades públicas, pero esto causó poca simpatía en grupos de poder que querían vivir en una vida en democracia, pero teniendo sus intereses por encima del colectivo. Así es, y es que Juan Bosch se caracterizó por un respeto férreo a la Constitución y además por un respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos dominicanos. Además de esto, una gran visión del desarrollo de la nación. Es a raíz de esto entonces que le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que estos ideales de Bosch y sobre todo su legado ha sido parte del accionar de los políticos dominicanos como muchos de estos advierten en reiteradas ocasiones? Veamos sus respuestas. Esa pregunta merita 2 respuestas complementarias. La primera, ningún político actual ni del futuro está obligado a hacer las cosas como la hizo Bosch. Estoy hablando de hacer, la parte operativa. Sino que lo que hay que recoger de él es sus ideales y su metodología. En eso que yo entiendo, si se puede hablar de boschismo, es en su metodología. Segundo, indudablemente ningún político actual en ejercicio de los más destacados sigue a Bosch en cuanto a ideales ni en cuanto a metodología. Juan Bosch demostró que se puede hacer política, que se pueden ganar elecciones, que se pueden hacer guerras contra los poderes más grandes sin perderle el respeto al pueblo y sin hacer que el pueblo se envilezca, ni se humille, ni pierda su dignidad, sino todo lo contrario. El pueblo asuma un proceso, una lucha armada, electoral, política, como su propia lucha, como una lucha por su dignidad y por sus derechos.
Entonces la pregunta es, ¿se hace política así en República Dominicana? ¿O se habla permanentemente del pueblo como un ente amorfo, pasivo, discapacitado, que necesita siempre un salvador que le va a decir para dónde ir y qué hacer recibiendo órdenes? Y que entonces todo vale: pagar, comprar, dar, maltratar el erario, destruir las instituciones, destruir la legalidad. Juan Bosch demostró que se puede hacer todo lo contrario. Y por eso, Juan Bosch, pasan y pasan los años. Y fíjate que casi no hay monumentos de Juan Bosch. Casi no hay monumentos en este país. Y sin embargo, su ejemplo crece y crece y crece. Crece no solamente por su grandeza individual, crece porque lo que él logró demostrar sigue siendo una necesidad, y cada vez es una necesidad más grande. Regresamos a Contrapunto con nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, un especial sobre el profesor Juan Bosch. Nos acompaña en el panel de esta semana Luis de León, presidente de Fuerza Bochista y viceministro de Educación. Bienvenido. Gracias. Nos honra y nos complace estar acá en Contrapunto con ustedes, con Maite y con Vladimir. Gracias Luis. La verdad que el honor es nuestro. Este tema que hemos venido tratando a lo largo del programa, un especial sobre Juan Bosch, y a pesar de que hemos estado ya hablando, ¿no?, en muchos momentos del programa sobre la importancia de Bosch, quisiéramos en palabras suyas, don Luis, a su juicio, ¿cuál es la valía e importancia, sobre todo para estas nuevas generaciones, ¿no?, que no han tenido mucho conocimiento quizás de esa parte histórica, política? ¿Cuál es la valía e importancia de Bosch para la historia política de la República Dominicana? Muchas gracias. Bueno, el profesor Juan Bosch es el gran referente moral, político, el gran referente democrático, el gran referente de humanismo, el gran maestro de la patria. El pueblo le puso profesor, fue por su vocación de educador, de formador, por su vocación de orientador, de sociólogo, de gran cuentista desde el punto de vista de la literatura del cuento, maestro del cuento de América Latina y del Caribe, junto a Horacio Quiroga, pero también un contador de historias, y más que eso, moralmente, con sus gestos y con sus acciones, un mostrador de la historia como protagonista de los procesos de carácter histórico, sociales, literarios e internacionales de nuestro insigne y gran maestro de siempre, líder de siempre, profesor Juan Bosch. Muy bien. ¿Cómo logra Bosch fundar dos de las principales fuerzas políticas de la República Dominicana? Evidentemente que el profesor Juan Bosch es una luminaria patriótica, un gran científico social que amó con inmensidad a este país, que se entregó a la causa de las grandes mayorías, los pobres, el campesinado dominicano, que en ese tiempo, en los tiempos que él vivió, era más del 70% de la población dominicana. Y Juan Bosch amó con tanta inmensidad a su pueblo, a su país, que pensó como buen discípulo, como gran discípulo de Juan Pablo Duarte, en fundar una organización política en el año de 1939, a la sazón la República Dominicana, inmersa en la férrea y terrible tiranía de Trujillo. Pensó en fundar un estandarte para la libertad dominicana. Y efectivamente, desde cuando le tocó el exilio, en 1937, fue a Puerto Rico, y en 1939 le tocó como labor de trabajo transcribir las obras completas de Eugenio María de Hostos a propósito del centenario de este gran maestro y educador patriota antillano de nuestra región. Y él
que vivió en carne viva los dolores de su patria, la pérdida de la libertad de la nación, el atraso social, los crímenes, la inexistencia de libertad de pensamiento, de libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Pensó en fundar un partido. Fundó el Partido Revolucionario Dominicano. Desde luego, ustedes saben que el profesor Juan Bosch, quien había sido maestro del cuento, ya era conocido desde 1932, cuando escribió su libro de cuentos Camino Real, y fue un gran, ya era conocido sus escritos en el periódico Listín Diario, y ya, bueno, en la misma, ya empezaba a despeinar en la misma región. Bueno, entonces, como él dijo, cuando conoció a Hostos, lo transformó a él en un hombre que era un enamorado, entregado eternamente a la literatura, a la historia, lo transformó en un político, pensando en su nación. Y fue desde Puerto Rico cuando viajó a Cuba y fundó junto a otros connotados patriotas dominicanos el Partido Revolucionario Dominicano para la causa de la libertad. Juan Bosch confesó que sus maestros fueron don Eugenio María de Hostos, de quien él dice en un libro del profesor Juan Bosch, un libro que él escribió que se llama Hostos el Sembrador. En el prólogo dice textualmente: Hostos cambió el destino de mi vida. Y dice textualmente, agrega más, que dice que si un día tuviese la necesidad de volver a nacer, diría que nací en La Vega, en nuestro país, República Dominicana, un 30 de junio del año 1909. Y volví a nacer otra vez en Puerto Rico en el año de 1937, cuando me tocó la gran labor de transcribir la obra de Hostos, compilarla en una obra completa. De ahí que él dice: Hostos cambió el destino de mi vida. Funda el PRD en La Habana, Cuba, para la causa de la libertad. Y duró casi 24 años de exilio. Y desde ese exilio regresó a la República Dominicana, después que aquella noche de libertad, 30 de mayo de 1961, se ajustició el tirano. Él regresaría aquí el 20 de octubre del año 1962, cuando se postuló candidato a la presidencia de la República, ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962, repito que vino el 20 de octubre del año 1961. Y ya ustedes saben que encabezó el gobierno más democrático, liberal, que prohijó, impulsó la constitución más liberal, más democrática que conoció América Latina, Centroamérica, la cual fue emulada por otros gobiernos latinoamericanos y caribeños. Bueno, todos ustedes saben que duró apenas casi 7 meses, porque fue víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Y fundaría entonces la segunda parte de esta pregunta, el Partido de la Liberación Dominicana, el actual partido gobernante de la Liberación Dominicana. Lo fundó el 15 de diciembre del año 1973. Quien les habla fue fundador, participó de la fundación del partido, aquí en la capital. A la sazón vine de Montecristi cuando tenía 18 años. Y en esa fundación el profesor Juan Bosch, en aquel congreso constitutivo que llevó el nombre de el padre y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, Juan Bosch dijo: el PLD nace para relanzar, para emular, para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Lo que quiere decir que Juan Bosch fundó 2 partidos, el primero para la libertad, el PRD, el segundo, y logramos la libertad en sus casi 24 años de lucha en el exilio, ajusticiaron el tirano a la fecha que le dije ya, y posteriormente renunciaría del PRD en el año de 1973 y fundaría entonces el actual Partido de la Liberación Dominicana, que tiene 45 años de existencia, de la cual dijo el profesor Juan Bosch que lo fundó para hacer realidad la democracia participativa. ¿Por qué sale Bosch del PRD y forma el PLD?
salió, sus palabras fueron elocuentes y él lo manifestó en varias ocasiones. El PRD había terminado su ciclo vital y se convirtió en un partido, instrumento de la clase gobernante, de los sectores gobernantes que habían explotado a la República Dominicana, y la lucha del profesor Juan Bosch eran los pobres, la grande mayoría, la redención humana de la nación dominicana, el progreso, el desarrollo, y él manifestó que el PRD era un partido que estaba al servicio de la oligarquía, de la burguesía, al servicio de grupos, y él quería un partido que estuviera al servicio de la nación, cuyos intereses debían ser el progreso, el desarrollo, el pueblo, y luchar contra la pobreza y generar en la República Dominicana una nación de desarrollo. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que en unos minutillos usted nos ha podido resumir lo que ha sido esa formación de dos de los partidos más trascendentes en la historia dominicana, el PLD y el PRD, cuyo fundador ha sido Juan Bosch. Sin embargo, quisiera rescatar una partecita, tomando en cuenta la valía del profesor Bosch, tomando en cuenta de una de las constituciones más democráticas, un nuevo régimen, una nueva visión de desarrollo de la nación, el golpe de Estado a Bosch. ¿Por qué se produce esto cuando estamos ante una nueva figura política, con una nueva visión, con unos elementos que venían a conquistar al pueblo dominicano en términos de libertad, en términos de respeto de los derechos ciudadanos y políticos de los ciudadanos? ¿Por qué es derrocado este hombre a tan solo 7 meses de gobierno? Gracias, Vladimir. Interesante pregunta. Ustedes saben que el profesor Juan Bosch hizo la reforma a la Constitución de la República. Correcto. Para cambiar una nación hay que partir de la estructura jurídica de la nación. Y el profesor Juan Bosch, con esa Constitución de 1963, mostró su corazón abierto con lo que quería para el país. Fue una Constitución en la cual se establecieron los derechos fundamentales que hoy tiene la Constitución del año 2010. Derechos fundamentales, reconocimiento a los derechos humanos, a las libertades públicas, al desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la educación, del arte, pero sobre todo al desarrollo humano. Esa Constitución fue reformada con el propósito de cambiar el rumbo del país, de un país que venía de una dictadura, recuerden, ¿verdad? A una nación que se rumbara hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia el progreso. A Juan Bosch le dolía en el alma las grandes limitaciones económicas, la pobreza extrema, la indigencia social y el hecho de que la República Dominicana fuera propiedad de 2 o 3 familias y fuera mal dirigida, fuera vapuleada, manipulada por determinados sectores oligárquicos. Le dieron el golpe de Estado por sus ideas, por su gran propósito de combatir la pobreza, de repartir la riqueza nacional, estableciendo niveles de distribución de justicia en el país. Fue derrocado por sus ideas libertarias para que las grandes mayorías, como dijo él, tuvieran las 3 calientes, tuvieran un empleo, tuvieran derecho a la educación, para que los niños y las niñas del país vivieran en centros educativos modernos, en estancias infantiles como están hoy, los que tienen menos de 5 años, y en los centros educativos de la educación preuniversitaria de la revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina. El profesor Juan Bosch fue derrocado porque era un hombre tan demócrata, que inclusive fue víctima de la democracia que él estableció acá cuando dirigió el país en menos de 7 meses, porque permitía que todo el mundo hablara, se manifestara conforme a la Constitución que él había creado. Porque él gobernó a partir de la Constitución él la proclamó, fue proclamada el 29 de abril de 1963 y gobernó con esa Constitución. Gobernó con unos niveles de humildad, unos niveles de honestidad, de respeto a los recursos del Estado, a los recursos públicos, pero de respeto al pueblo. Bueno, eso no le interesó, no le gustó, en este caso, a los Estados Unidos de ese entonces, del presidente Fitzgerald Kennedy,
no le gustó a la cúpula de la Iglesia Católica, que lo combatieron con fiereza. Lo acusaron de comunista. Ustedes saben que en ese tiempo se había levantado, había triunfado la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza. Juan Bosch había vivido en el exilio en Cuba mucho tiempo. Bueno, su segunda esposa, doña Carmen Quidiello Bosch, que tiene 104 años y que vive aún, y que precisamente nació un 29 de abril, a propósito, ¿verdad?, de la fecha que es histórica en el país, de proclamación de la Constitución de 1963. Ustedes saben que después que derrocaron al profesor Juan Bosch, tuvimos al líder de la raza inmortal, Manuel Aurelio Tavares Justo, con la fundación del 14 de junio junto a Minerva Mirabal. Y ustedes saben que Juan Bosch, Manuel Tavares Justo, se fue a la montaña de la Manacla, indignado, estremecido por el golpe de Estado del primer gobierno democrático de la República Dominicana, el gobierno del profesor Juan Bosch, que había sido electo con más del 60% del electorado nacional. Bueno, y a Manuel Tavares Justo y a sus hombres lo fusilaron un 21 de diciembre del año 1963, ¿verdad?, después de haber derrocado al profesor Juan Bosch. Y ustedes saben que el país fue una guerra civil, una guerra patria, intestina, a propósito, pidiendo el retorno del profesor Juan Bosch sin elecciones, porque había sido derrocado, un gobierno electo por el pueblo, y pidiendo la Constitución de 1963. Así es, don Luis, ¿se puede decir que Bosch es derrocado por haber cumplido con su palabra, por haber dicho que iba a llevar un gobierno democrático, libertador, respetuoso de los derechos de los ciudadanos, y por haber cumplido con eso es derrocado? Y le agrego una partecita. Leí en algún momento que a Bosch se le pidió que exiliara a unos también alegados comunitarios. Y esto fue, al negarse a esto, fue uno de los supuestos detonantes para su golpe de Estado. Por tanto, iría en esa vía el haber cumplido con su palabra, el quizás haber sido, al haber presentado unas libertades que el país en ese momento no estaba preparado para ellas. Correctamente, Vladimir. Juan Bosch era respetuoso de la Constitución de la República y todo eso estaba establecido en la Constitución. El derecho a disentir, el derecho a expresarse, el derecho a la libre difusión del pensamiento, etcétera, el derecho al tránsito y el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos a ser parte del Estado y de todo lo que es la cosa pública. Así es. Desde el punto de vista administrativo, social y desde el punto de vista de los espacios, en fin. Algo, don Luis, que los dominicanos no estábamos acostumbrados, porque veníamos de más de 30 años de una dictadura. Entonces, quizás el aperturarnos tan rápidamente a ese proceso pudo crear algún tipo de rompimiento, no ruptura con el status quo de ese momento, podría ser. Correctamente, Juan Bosch, con una valentía extraordinaria, chocó con esos sectores de la clase poderosa, oligárquica, que se oponía a esos cambios, porque veníamos de una noche oscura de 31 años, de una dictadura terrible. Pero tuvo la suerte el país de encontrarse con Juan Bosch y tener una visión extraordinaria, un gran proyecto de nación que él concibió para, en amor, en entrega, porque Juan Bosch era un humanista, a la grande mayoría, al pueblo pobre. Juan Bosch era, sobre todo, un gran ser humano, extraordinario ser humano, que se daba la vida por los demás. Vivió con una humildad y con una sencillez extraordinaria, hasta el extremo que la casa que quedó, la casa donde él vivió, se la regaló el pueblo mediante una colecta pública que hizo. Wow. Juan Bosch era sobre todo un hombre muy honesto, muy humilde, y era un hombre que predicaba, por ejemplo, uno de sus libros que se llama, una novela que se llama El oro en la paz. Él concluye en esa novela de que el hombre que ama el dinero acaba odiando la paz, porque el dinero hace al hombre malo y lo que busca el hombre en su corazón es la paz y la armonía con los demás. Mucho se habla de Bosch, el político, del legado que dejó a la República Dominicana fundando dos de las fuerzas más importantes políticas del país, pero a veces dejamos a un lado al historiador, al cuentista. ¿Podemos hablar un poco de esa obra de Bosch? Un poco de la obra
que queda para la República Dominicana y que mucha gente a veces desconoce, sobre todo la generación actual, va dejando un poco fuera del currículum y la formación el conocer la gran obra del profesor Juan Bosch, que no solo es reconocido a nivel nacional, sino internacional como un cuentista y como un historiador de primera. Claro que sí, Maite. Exactamente, Juan Bosch es Juan Bosch es un ejemplo para la juventud dominicana. Para la niñez, Juan Bosch fue autodidacta, apenas llegó hasta un tercero del bachillerato. Sin embargo, Juan Bosch fue profesor de universidades de Europa, de Estados Unidos y de acá del país. Ya ustedes saben que les dije que él le llamaron el profesor. Era un educador, era un político que desde el Estado educaba. Le hablaba al país cada viernes, a toda la nación dominicana, y él hablaba para educar, para formar. Él decía, gobernar es educar, y lo hacía con mucha propiedad. Entonces Juan Bosch él dijo que él se formó, su educación viene porque su abuelo, Juan Gaviño, tenía una biblioteca grande y él se dedicó a leer. Lo que quiere decir que ustedes saben que la academia es un método para darle un título a la gente. Ustedes saben que hay mucha gente que, aunque no tenga título, tiene lecturas y tiene vivencia, tiene un mundo, tiene una universidad. Juan Bosch adquirió una universidad, un mundo con la lectura, y nunca se tituló. Sin embargo, Juan Bosch fue el maestro del cuento de América, junto con Horacio Quiroga. Del género cuento, el más difícil. Don Gabriel García Márquez, colombiano, premio Nobel de Literatura, manifestó que él fue periodista, Gabriel García Márquez, que el maestro de él fue el profesor Juan Bosch. Y que Juan Bosch, para la narración, porque García Márquez, su fuerte fue la novela, ¿no? La narración. Y él manifestó que Juan Bosch no fue premio Nobel de Literatura del Caribe, el primer premio Nobel de Literatura, porque dejó la literatura y se dedicó a la política. Yo les recuerdo que, por ejemplo, Juan Bosch en 1939, cuando conoció a Eugenio María de Hostos, Juan Bosch, lo que era sobre todo un hombre culto, literato, con una aspiración a la historia, pero Juan Bosch no era un político per se. Juan Bosch lo que comprendió fue que, él interpretó a uno de sus maestros. Él dijo que sus maestros fueron Simón Bolívar, José Martí, Hostos y Duarte, decía él. Y él interpretó a José Martí con la frase histórica de que el deber del hombre es allá donde es más útil. Y resulta que Juan Bosch, su fuerte, su amor, su gran amor era la literatura, la narración. Bueno, don Pedro Mir, poeta nacional, en una entrevista que yo le hice en los años 80, cuando él cumplía 80 años, en un programa de radio, yo le pregunté a don Pedro, poeta, que fue mi maestro Pedro Mir, al igual que el profesor Juan Bosch, le pregunté, ¿qué pesa más en Juan Bosch? ¿Qué gravita más? ¿La literatura o la política? Y él se sonrojó y me dijo, qué aprieto mi hijo me ha puesto. ¿Por qué es tan grande como narrador que como político? En las dos cosas son grandes. Bueno, Juan Bosch, en narración y en la ciencia, en la historia, escribió un libro, Maite, que se llama Composición Social Dominicana. Es una radiografía de las clases sociales del país. Juan Bosch cambió ese libro, cambió inmediatamente la visión tradicional de la composición de clase de la República Dominicana. Y ahí Juan Bosch explica todos los procesos históricos. Y decía él que no se puede ser buen político quien no conozca la historia de su pueblo. Y era un gran patriota, un gran civilista, un gran ser humano que escribió libros como, por ejemplo, la guerra de la restauración de la República, libros que explican, libros que ahora en estos tiempos están muy en boga. Escribió un libro de radiografía sobre la región, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Bueno, de eso hay una película, Bosch, presidente de Frontera Imperial, del cineasta René Fortunato.
Y Juan Bosch escribió Pentagonismo, sustituto del imperialismo, para explicar que las guerras de ahora son guerras económicas, como la estamos viendo en todas las guerras que ha librado Estados Unidos contra el Golfo Pérsico, Irak, todas las guerras que se dieron, todo ese proceso, Vietnam, son de carácter económica. Y Juan Bosch en ese libro, que es un libro que está traducido a más de 10 idiomas, explica desde el punto de vista sociopolítico la movilidad de los grandes imperios y las naciones. Así es, así es. Y muy bien, yo creo que otra vez también hay un fragmento histórico bastante interesante contado en sus palabras, San Luis. Hay un asunto que quisiéramos ver, usted lo ha dicho, tan grande en la literatura como en la política. Sin embargo, la política, sobre todo en estos últimos días, se impone. Y en el marco de eso quisiéramos saber un poco, si analizáramos esa política de hoy día frente a lo que fue Juan Bosch y sobre todo su gran papel en la política, ¿qué tiene y qué no tiene la política de hoy día de lo que dejó Bosch como legado? ¿Y qué le hace falta? Gracias, Vladimir. Interesante pregunta. Bueno, a Juan Bosch hay que reivindicarlo en la política dominicana. Y nuestro partido de la Liberación Dominicana, del cual yo soy miembro del Comité Central, y tenemos una organización al interior del PLD que está cumpliendo 20 años, la Fuerza Bochista. Nosotros planteamos la necesidad de reivindicar en la política y en lo social, en lo educativo y en lo cultural al profesor Juan Bosch. Juan Bosch tenía una visión extraordinaria, y esa visión es una visión que está en Latinoamérica y el Caribe, que hay que rescatar los valores del profesor Juan Bosch, la honestidad, los principios morales, los principios éticos. Hay que rescatar en Juan Bosch su amor por el pueblo, se desvivía por los pobres, por las grandes mayorías. Juan Bosch vivió inmerso en el pueblo. Su médico, su sastre, su peluquero eran de los barrios populares, de Villajuana, de San Carlos, de Ciudad Nueva, sectores populosos. Juan Bosch era un hombre que él decía que la riqueza, la mayor riqueza de una nación es el pueblo, con toda su cultura y todos sus aspectos. Bueno, hay que reivindicar también en la política dominicana y de Latinoamérica una concepción de Juan Bosch. La concepción de Duarte, en la visión de que Duarte manifestó que la República Dominicana es libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Juan Bosch era profundamente nacionalista. Por eso fue derrocado, porque era un hombre, un libre pensador, así como él no quería que para la causa de la liberación dominicana ninguna nación le regalara nada. No quería que nadie le regalara, que la revolución y la transformación de un país tenía que hacerlo los dominicanos, los hombres y mujeres de su tierra. No aceptaba dádivas de nadie. Era un hombre era un sociólogo, un político, fue marxista, un libre pensador, fue un hombre que arbitró la pacificación o el término de la guerra de Vietnam. Fue presidente del tribunal Russell II con asiento en Inglaterra para buscar la paz en la guerra de Vietnam, que fueron más de 25 años que estuvo Estados Unidos ocupando, y Vietnam al final ganó la guerra, etcétera, etcétera. En estos tiempos necesitamos a un Juan Bosch en las ideas, en los principios, en los valores, un Juan Bosch para guiar a la juventud dominicana, la niñez. Y eso tenemos que hacerlo desde el discipulado político partidario de él, desde el PLD y desde el pueblo mismo, porque hay que fortalecer a la República Dominicana en estos tiempos, que tiene estabilidad, crecimiento económico, modernización, revolución educativa, cultural. Hay que fortalecer los aspectos que son débiles en la República Dominicana para garantizar la soberanía, la independencia y el crecimiento y el progreso y el desarrollo. Si no garantizamos esos valores, la República Dominicana va a involucionar. Así es. Bueno, yo creo que lo ha dicho bastante claro, reivindicar los valores de Bosch. Brevemente, ¿queda tiempo, don Luis, para eso? Porque pareciera que generacionalmente se ha agotado. Rescatar los valores de Bosch pareciera que ya es un tema de que ya no hay posibilidad. ¿Cree usted que todavía es posible? Juan Bosch, citando a José Martí, decía: hay cosas que se ven y que no se ven. Las que no se ven es que hay tiempo, es posible. Lo que pasa es que los adversarios
Los enemigos de la libertad, de la democracia, de la honestidad, quieren crearnos todo una especie de imposibilidad, de Foucault, de pesimismo. Es posible reivindicar a Juan Bosch, pero ahora la República Dominicana piensa mejor, porque tiene más educación, tiene más cultura. Los valores son intrínsecos del ser. Ahora es que hay posibilidad de darnos cuenta que tenemos que autocriticarnos, que tenemos que darnos todos nosotros una crítica de salud para como nación potencializarnos y evitar que entre el mal. ¿Cuál es el mal? El mal sería el vivir en una nación, en un estadio neoliberal, sin moral, sin equidad, sin justicia, sin libertad. Y volver al tema de sálvense quien pueda, o que entren todos, en fin, esas son concepciones que ya quedan, son destructoras de nuestro desarrollo sostenible, y son destructoras de nuestra democracia, y por eso debemos apurarnos para evitar que la República Dominicana sea presa de esa persecución que viene desde injerencia extranjera y ahora en la globalización, para destruirnos a todos y hacernos sentirnos derrotados, pesimistas, que no podemos, y dividirnos y hacernos confrontarnos todos, a toda la familia, y crear ahora el reinado del individualismo, que es como volver a la caverna, al estado primitivo. Bueno, ahí está. Reitero, todo se ha dicho, debemos reivindicar a Bosch, valores como la honestidad y sobre todo amor por el pueblo deben estar presentes en los políticos dominicanos. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros, ha sido un honor. Gracias a ustedes. Así es, a ustedes le agradecemos por estar viendo esta parte. No se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Retornamos con nuestras conclusiones con el tema del día de hoy, un programa especial sobre el profesor Juan Bosch. Como hemos visto en el trayecto del programa, la vida y el legado de Bosch sigue latente en República Dominicana, no solo por sus aportes a la literatura, sino también a la política. Esa visión de desarrollo y democracia que dejó plasmada en la Constitución de 1963 sigue siendo en la República Dominicana una referencia. Así es, y no cabe dudas que Juan Bosch, un demócrata a carta cabal, un libertador, sobre todo un respetuoso de la Constitución y los derechos de los ciudadanos dominicanos. Un hombre con unos ideales los cuales, como vimos en nuestro panel, al parecer están muy avanzados para los tiempos en los cuales gobernó. Esto evidentemente generó graves situaciones en lo que tenía que ver con los grupos de poder, lo cual lamentablemente no permitió que Bosch pudiera tener un mandato presidencial completo, lo cual sin lugar a dudas hubiese generado un mayor sistema político dominicano con más garantías y sobre todo con constituciones más robustas y leyes que pudieran estar impregnadas todavía hasta el día de hoy y sobre todo un legado que estuviera más impregnado en los políticos dominicanos de hoy día. Queremos saber sus opiniones sobre este tema, los comentarios que ustedes tienen, pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales con el usuario @contra.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, ha sido todo por el día de hoy, así que les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que el próximo domingo, por acá, por Super Canal a las 6 de la tarde, vuelvan a estar con nosotros en otra edición de Contrapunto. Hasta la próxima.